Habíamos quedado en el storyline, ¿sí? En esa estructura del storyline. Y hoy vamos a adentrarnos un poquito en lo que el storyline significa o básicamente para qué sirve. Todas las estructuras que hemos llevado, desde la idea hasta lo que la premisa y lo que ahora hemos construido con este storyline y con las preguntas que hemos resuelto a través del proceso, nos van a llevar a lo que es el siguiente paso. Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho que pues algunos están más acostumbrados a comenzar a escribir, pero ya habíamos hablado de eso en la ingeniería de la escritura. De todas maneras, cuando estamos trabajando con historias cortas, es posible que sea más sencillo tener la idea en la cabeza y desarrollarla a medida que voy escribiendo. Pero cuando estoy trabajando estructuras más grandes, cuando estoy trabajando una novela, cuando estoy trabajando una serie de televisión, cuando estoy trabajando una película o cuando estoy trabajando inclusive una obra de teatro musical o algo por el estilo, hay ciertas estructuras que son muy recomendables que eh, usemos, que utilicemos, ¿sí? Entonces, este procedimiento puede ser usado de las dos formas, pero créanme que va a ser mucho más sencillo si ustedes estructuran paso a paso, ¿sí? Construyen la idea, desarrollan las premisas y luego vamos a la storyline y a lo que vamos a continuación, que es abrir el desarrollo de lo que sería la sinopsis. El storyline nos demarcó unos puntos esenciales sobre el protagonista, sobre los acontecimientos, sobre los elementos de dificultad, ¿sí? Que tenía que enfrentar los personajes o las circunstancias que iban a llegar a complejizar ese camino que va a llevar el personaje. Entonces lo que vamos a hacer es demarcar primero la primera base de la estructura. Vamos a llegar a construir la sinopsis, pero para eso vamos a estructurar nuestro esqueleto, ¿sí? Nuestro esqueleto no puede tener solamente cabeza porque necesita un cuerpo para sostenerse. No puede ser solamente pies porque necesita un elemento pensante que guíe la dirección. Y no puede ser solamente el torso porque debe tener una cara que lo presente y unos miembros que lo guíen hacia algún lugar, que lo lleven hacia donde tenemos. Entonces, por eso, no estamos partiendo de la norma de las tres partes. Básicamente, ¿por qué lo dividimos en tres? Porque una estructura cerrada, ¿sí? Decir uno es que es un cuerpo cerrado, sí, se vuelve complicado para manejarlo después. Sobre todo porque deben existir lo que llamamos los puntos de giro, los puntos de interés o los elementos, las bisagras que generan ese movimiento, ¿sí? Y que me van a llevar a donde yo quiero o a donde yo necesito o a donde el final lo ha planteado. Una de las cosas vitales es que ustedes conocen la premisa y han estructurado en esa premisa una storyline de qué le pasa a quién y en dónde. ¿Sí? Ya han determinado el dónde, al quién y qué. ¿Sí? Entonces, como ya ese es el principio. La premisa y la base del storyline nos dice muy grandemente el principio. Entonces, hombre queda atrapado en el aeropuerto. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el conflicto? ¿Sí? Debe haber a nivel del tiempo, o a nivel del personaje, o a nivel de las emociones, debe haber algo que hombre queda atrapado en el aeropuerto. Y, ¿sí? Por eso el storyline completa absolutamente todos los sucesos vitales de nuestra historia. Entonces, si no han visto el capítulo del storyline, los recomiendo para que vean el capítulo del storyline. Y si no han podido ver todos los capítulos que llevamos hasta ahora, entonces pues pueden ver la lista o devolverse hasta el capítulo 1 y ver, porque todo eso se va acumulando una cosa tras de la otra. Entonces ya tenemos ese storyline y ese storyline nos dice qué le pasa a quién, dónde le pasa y cuál es la dificultad que tienen que enfrentar, ¿sí? Entonces, ahora, lo que deben diseñar a continuación es el final. Es la parte más difícil de la historia. Todas las historias deben terminar, todas las historias deben acabar. Entonces sí tenemos el principio, pero nosotros vamos a ir al final.
cómo acaba nuestra historia. Dicen por ahí que es más fácil salir del cliché que llegar a él, ¿sí? O sea, de pronto dicen, no, pues esta es una historia de vampiros, pues se va a acabar como se acaban todas las historias de vampiros. Entonces, listo, ese es el final. Y es posible que para mí sea más fácil que yo salga del cliché, o sea, no me voy a inventar nada nuevo, entre comillas, por ahora. Entonces voy a salir del cliché. El bueno vence al vampiro, ¿sí? Mata al vampiro, le clava la estaca en el corazón, ¿ok? Entonces, ese es mi final. Ese es el final, pero el final hay que construirlo de acuerdo a los elementos de el personaje principal, el antagonista, el lugar y la situación adversa. O sea, sí, tenemos el vampiro, tenemos al cazador de vampiros, que puede ser un chico, una por accidente. Bueno, ahí ya eso lo habíamos determinado ya en el storyline. Estoy hablando de una circunstancia X o Y. Pero entonces, lo interesante del final es el cómo. Y ustedes deben escribir. Entonces, mi personaje principal hace esto para aquello. Y se acaba. ¿Sí? ¿Y dónde lo hace? ¿Sí? ¿Y qué tiene que vencer para hacerlo? Entonces vamos a ver que en este caso hay diferentes tipos de finales. Hay finales que son cerrados, hay finales abiertos, pero los finales tienen que ir de acuerdo a todo lo que ha sido la narrativa. En este momento yo debo saber cómo termina, pero cómo es cada parte del acontecimiento principal. Por ejemplo, en la traza de los vampiros, en donde el héroe va a clavar la estaca, o sea, el héroe clava la estaca en el corazón del vampiro y se acaba la película. Ese es el final, pero el cómo, eso es lo importante. Entonces, por ejemplo, resulta que el vampiro se despierta a las 6:01 segundo, ¿sí? Y son las 5:59 y el héroe tiene la estaca, se lanza sobre el vampiro que está abierto su ataúd y en cámara lenta va a ir viajando hacia allá. Y cuando son las 6:01 segundo, el vampiro abre los ojos y se acaba la película. Ese sería como una especie de final abierto. Ahora, eso tiene sentido con respecto a toda la estructura que llevábamos de nuestro storyline, de nuestra idea. Por eso es importante guardar esos elementos de la idea. ¿Dónde? ¿Por qué me la inventé? ¿Y qué sentí? Porque en ese final debe estar condensado absolutamente todo eso. Entonces no es solo el hecho de que el héroe mata al vampiro. Es cómo lo hace. Es esa escena final o ese segmento final de la historia, del libro, de la novela, de la obra, del cortometraje. Ese segmento final que construye los elementos, la catarsis. Debe haber una catarsis en ese momento. Debe haber un estallido de emociones en ese instante. Entonces, hay que trabajar sobre eso bastante bien. ¿Sí? Porque hay gente que dice, bueno, empiezo a escribir, pero no sé cómo es el final. Es una posibilidad. O sea, yo no estoy negando al hecho de siéntate y escribe hasta que termines. Pero eso significa que tienes que hacer una revisión de todo lo que has escrito, hoja por hoja, frase por frase, y a ver si no perdiste el sentido y el sendero en alguna parte de lo que estabas escribiendo. Es más fácil y es mejor cuando yo tengo eso en la gráfica, que lo vamos a ver en nuestro próximo episodio. Cuando yo tengo la gráfica y esa gráfica me ayuda y yo sé dónde estoy dentro de la historia. Sé por qué este personaje tomó esta decisión en este momento y sé por qué esa decisión me va a llevar al final. Es más, puedo hacer que el personaje, basándome en sus características, tome una decisión diferente. Y que eso también altere los procesos. Pero en este momento yo debo conocer cómo inicia la historia y cómo termina. ¿Listo? Entonces, a ustedes muchísimas gracias. No olviden suscribirse, darle el dedito arriba si les gustó lo que aprendieron o lo que vieron el día de hoy. Es muy importante que le den el dedito arriba. Si no le han dado el dedito arriba a los otros videos, por favor, vuélvanos a ver y den el dedito arriba, compartan. Y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden enviarla a nuestro correo. Hasta la próxima.